Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón se llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón se llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tierra, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Nos separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos
Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Corazón, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cree en Dios, cree también en mí.
¿Ya checaron cómo se llama el mensaje de hoy? Cuando ya no sientes lo duro, sino lo tupido. ¿Han escuchado esa frase? Porque luego pienso que ni escuchan los dichos. ¿Se han sentido así a veces? A veces uno se siente así cuando dices, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Quiere decir que, como dicen, te está lloviendo en tu milpita vez tras vez. Por eso luego dicen que los problemas son como los mormones. Siempre llegan de dos en dos. No llegan solos, siempre de dos en dos. Y hoy vamos a ver algo así de cómo estaban pasándola los tesalonicenses. Ahí podrían aplicar que ya no sentían lo duro sino lo tupido. Pero ¿cuál es el riesgo de cuando ya no sientes lo duro sino lo tupido? A veces el que se aprovecha de esto es Satanás y te desanima. Se puede aprovechar de esa situación y ya andas, te sientes ya de capa caída. Hace falta a veces palabras de aliento, ¿no? Seguramente todos alguna vez nos hemos sentido así y una palabra de aliento siempre ayuda. Gracias. Ahí está bien, gracias. Entonces, vamos a orar primeramente y vamos a ver el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Y vamos a ver qué estaba pasando ahí con los tesalonicenses que tenían a Pablo, pero bien preocupado, a grado tal que, bueno, tuvo que tomar acciones, ¿sí? Pero vamos a orar primeramente. Amado Padre Celestial, Señor, siempre es un gozo estar en este lugar, nutriéndonos de tu palabra, Señor. No puedo comprender, Padre, cómo alguien se pueda decir cristiano y no se goce en congregarnos y escuchar tu palabra, Señor. Es un gozo inmenso esto y es un privilegio poder reunirnos, Señor. No importa el lugar en el que estemos, lo importante es reunirnos, estudiar tu palabra, tener un tiempo de comunión. Y esta mañana, Padre, agradecemos porque nos has permitido llegar hasta este lugar. Sin importar que haga frío, no importa, Señor. Venimos gozosos con un corazón ardiente por ti, Señor. Queremos, Padre, pedirte que bendigas este tiempo, que podamos ser fortalecidos en nuestra fe por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes a explicar, a exponer este texto que vamos a ver en esta mañana, con fidelidad a tu palabra, Señor. Que sean tus palabras y no las mías las que se escuchen en esta mañana. Y Padre, te pedimos que prepares nuestros corazones, nuestros oídos para estar atentos y sobre todo que tu palabra haga efecto en nuestro corazón. Que salgamos de aquí diferentes a como llegamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso Salvador y Señor, Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto, ¿no? Recuerden que la iglesia de Tesalónica fue la segunda iglesia que Pablo fundó en Europa. Él ya había fundado otras en Asia Menor, pero en Europa esta era la segunda iglesia. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál dicen que fue la primera? Colosas está en Asia Menor, no está en Europa. Y eso que ya estuvimos por allá, hermanito, y te me confundes. Fue Filipenses, llegó a la ciudad de Filipos, ¿sí? ¿Cómo le fue en Filipos a Pablo? Pues bien y mal, ¿verdad? Le fue como en feria, porque fundó la primera iglesia en Europa. Hubo la primera mujer convertida, que ya saben cómo se llama, Lidia. Se convirtió el carcelero, ¿sí? Se convirtió una muchacha poseída por un demonio.
Se convirtieron más la familia del carcelero. Pero obviamente, como siempre, hay quien se opone a la misión del Señor. Y luego se levantaron judíos celosos de Pablo y lo empezaron a atacar. A grado tal que Pablo tuvo que salir de Filipos pasó a Berea, pasó lo mismo en Berea, y de ahí se fue hasta Tesalónica, a donde funda la segunda iglesia, ¿sí? Y entonces, Pablo en el capítulo 1 les escribe, o describe él, que está dando gracias a Dios porque todos los frutos que dieron los tesalonicenses en poco tiempo, estaban dando muestras de una fe genuina, ¿sí? Y Pablo agradece a Dios. Pero los enemigos de Pablo, que eran judíos no creyentes, y gentiles también, le empiezan a hacer la vida a Pablo en Tesalónica. Entonces, a grado tal que Pablo tiene otra vez que salir huyendo prácticamente, y se va para Atenas, y de Atenas se va a Corinto. Bueno, sale de Tesalónica, ¿sí? Pero los enemigos de Pablo, en el capítulo 2, Pablo inicia su defensa porque lo andaban desacreditando a grado tal que Pablo tiene que defenderse. Habíamos visto hace 8 días aquí, bueno, no fue aquí, fue en mi casa, que Pablo pues podía, si era tan maduro, ¿qué les hacía caso? Pero el problema era que ponían en peligro el evangelio, porque querían desacreditar a Pablo, y la estrategia de los enemigos era: si desacreditas al mensajero, el mensaje se viene para abajo. Entonces se encargaron de empezar a decir que Pablo lo hacía todo por dinero, que era un interesado. Miren, nada más les vino a ver la cara, a ver qué les sacaba, y Pablo dice: no, yo no vine a quitarles nada, al contrario, llegué con las manos llenas, les traje el evangelio, las noticias de salvación, se las traje, ¿sí? Y dice, Pablo se está aprovechando. Miren, ¿qué tanto le importan a Pablo? Que ya hasta se fue, nada más vino a alborotarlos y ya a confundirlos, y miren, ya se fue. Y Pablo en el capítulo 3 continúa con su defensa nuevamente, pero vamos a ver cómo la transición entre su defensa y al gozo en el que termina el capítulo va siendo gradual. Así que vamos a ver el primer punto, que es: Pablo envía a Timoteo a Tesalónica en busca de noticias. Versículo 1 dice: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Pablo dice, cuando ya no pudimos más soportarlo. ¿Qué era lo que Pablo ya no podía soportar más? La incertidumbre de cómo estaban los tesalonicenses. Era una iglesia nueva, eran creyentes nuevos. Y Pablo dice, pues si a mí me está yendo como en feria, Satanás me ha estorbado un montón de veces, seguramente está haciendo lo mismo con ellos, ¿sí? Está haciendo lo mismo. Y Pablo se angustia porque dice, ¿qué está pasando con ellos? Si son nuevos y con tantas persecuciones y tribulación que estaban pasando, a causa de su nueva fe, Pablo está muy preocupado. Y dice aquí que lo primero que hace Pablo dice, ya no aguantábamos. Ahí veíamos al pobre Pablo cantando en las noches, ay, cómo es cruel la incertidumbre. No sabía nada, porque ahí no había WhatsApp, no había correo electrónico, ahí para enterarte tenías que enviar a alguien para saber cómo estaban las cosas. Y entonces lo que decide Pablo, dice, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. ¿Solos quiénes? Pablo llegó solo a Atenas, porque en Berea se quedaron Timoteo y Silas, pero les encargó que lo alcanzaran después. Entonces en el libro de los Hechos no narra la llegada de ellos a Tesalónica, pero por esta carta, este versículo, se deduce que ya estaban Timoteo y Silas ya con Pablo en Atenas. Lucas, sí, bueno, pero aquí no lo menciona Lucas para nada, no sé si iba o no, pero dice, nos quedamos solos, ¿sí? Porque en la carta dice, ¿quiénes escriben la carta? Dice Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. No menciona para nada al doctor Lucas.
Bueno, entonces, dice, decidimos quedarnos solos. Entonces, la parte de la defensa, Pablo envió a Timoteo. O sea, para callar a sus enemigos. A ver, ustedes están diciendo que no me interesan ya, que los abandoné. Tan me interesan que estoy mandando a Timoteo y preferimos quedarnos solos aquí en esta ciudad tan idólatra. Acuérdense cómo era Atenas. Más idólatras que, bueno, sí, o sea, más idólatras que los de Tultepec, que también tienen tantos santos ahí. Es increíble que los atenienses, con tanta cultura que tenían, o sea, para que vean que la idolatría no es un problema de gente que es ignorante, no. Los atenienses amaban la sabiduría, sí, tenían los grandes filósofos y eran bien idólatras, ¿sí? Entonces, dice, nos preferimos quedarnos solos, Silas y yo, Pablo está diciendo, en esta ciudad tan llena de idolatría, y le mandamos a Timoteo, ¿sí? Estaba dispuesto a sacrificarse por ellos, ¿sí? Prefiero quedarme solo, ¿sí? Pero necesito saber cómo están los tesalonicenses, porque presiento que les está lloviendo duro en su milpita y necesitan a alguien, ya que yo no puedo ir, que vaya Timoteo a ayudarles. Bueno, dice en el versículo 2, y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Timoteo. Ahorita va a hablar de puro Timoteo. Dice, y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. La buena noticia que es el Evangelio, good news, para que me entiendan, ¿sí? Lo enviamos a ustedes ¿para qué? Para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pablo nos está dando aquí una descripción de Timoteo. Para empezar dice, él es nuestro hermano. Entonces, obviamente, si es nuestro hermano, indica que es un creyente. Pablo no mandó a cualquiera a una misión tan importante. Necesitaba que fuera un creyente, ¿sí? Y un creyente maduro. A pesar de que Timoteo, yo le digo el pequeño Tim, era muy joven, era un hombre muy maduro en su fe, ¿sí? A él lo enviaron, ¿sí? Pero cuando dice, él es nuestro hermano, se está refiriendo, él es nuestro hermano de Pablo y Silas, pero también es hermano de ustedes, por eso dice, nuestro hermano, o sea, también es hermano de los tesalonicenses al que está enviando, ¿sí? Pero no solamente eso, dice, pero además es que colaborador de Dios. Es un creyente y es un creyente maduro, alguien capaz de alentarles en su fe. Manda a Timoteo, está describiendo a Timoteo, pero ven los 3 propósitos por los cuales Pablo envía a Timoteo, y aquí lo dice en el texto, para que los fortalezca, ¿sí? Que les dé fuerza, para que los aliente en su fe y los ayude a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban, ¿sí? Pablo sabía que la vida cristiana no es un jardín de rosas. La vida cristiana está llena de pruebas, dificultades, tribulaciones, ¿sí? Y Pablo se los había advertido, vamos a ver, ¿sí? Cuando una persona le está lloviendo así de plano, es presa fácil de Satanás. No sé si han conocido a veces que cuántos ya nada más empiezan a sentir problemas. Y yo no sé de dónde sacan esta tontería, que por estudiar la Biblia ahora tienes tantos problemas. Dios te está castigando por abandonar tu antigua fe, te está castigando, ¿sí? Y empiezan a sentir el rechazo y dicen, ay, mejor, ahí nos vemos, ¿sí? Ya abandono todo, ¿sí? Y andan de capa caída. O sea, no están lo suficientemente maduros en su fe, que con los problemas se vienen para abajo, ¿sí? Y Pablo sabía que ese era el riesgo que se iba a correr, pero dice aquí, al final del versículo, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. O sea, Pablo no los estaba engañando. Pablo les había dicho, saben, somos cristianos y vamos a pasar por dificultades. Y Jesús mismo lo dijo también, ¿sí?
en el mundo hallaréis aflicción, ¿sí? Pablo en Colosenses, ¿se acuerdan que dicen, estoy pasando por muchas tribulaciones, ¿sí? Y las que me faltan todavía. Y a los corintios les dice, miren, he sufrido azotes, persecuciones, me han golpeado, he estado en muchos peligros. Dice, pero lo que más me preocupa son las iglesias, ¿sí? No, a Pablo tenía una fe fuerte. Dice, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Versículo 4. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, ¿sí? Y así sucedió, como bien saben. Pablo fue claro. Tu nueva fe trae consecuencias. ¿Por qué será? ¿Por qué será que siempre cuando alguien se vuelve cristiano hay consecuencias? De diferentes grados. Aquí perdieron el trabajo, los perseguían, los expulsaban, ¿sí? Los saboteaban. A otros hasta incluso los pueden matar. O sea, hay siempre consecuencias. A lo mejor quizá nosotros no es a ese grado, pero sí, para empezar ya te andan diciendo aleluya, te ven ya raro. Pedro dice, eso lo hacen porque ya no corren en el mismo desenfreno que ellos, llevando vidas disolutas, ¿no? Dice, se admiran de que ya, oye, pues si Uriel era el rejalador con nosotros, y ahora ya, mira, y empiezan a juzgar, porque no entienden, porque no conocen a Dios, o no creen en Dios, ¿sí? Y si creen, no les interesa saber nada de Dios, no les interesa saber nada de Jesucristo, no les interesa saber nada de la Biblia, no les interesa saber de la vida eterna, no les interesa saber qué hay después de la muerte, no les interesa nada, ¿sí? Pero Pablo les advirtió, va a haber consecuencias, ¿sí? Dice, y lo dice claro, dice, les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió, ¿sí? Por eso, a veces cuando nos convertimos a Cristo, nadie nos explica que te acabas de enrolar en una guerra espiritual, y vas a necesitar armadura para esa guerra, ¿sí? Pero es nuestra responsabilidad. En la Biblia nos dice, en Efesios 6, la cantamos hace ratito, ¿por qué debemos de utilizar la armadura de Dios? Para protegernos, porque tenemos guerra contra huestes espirituales de maldad, ¿sí? Con seres espirituales que son los que les calientan la cabeza a los humanos que te van a estar fastidiando. Por eso, y dice, ¿con qué podemos apagar los dardos de fuego que te manda el enemigo? Con el escudo de tu fe. Y la espada, ¿cuál es? La palabra, ¿sí? El casco, la coraza de justicia, en fin, ahí en Efesios 6 describe. O sea, el Señor no nos manda a la guerra sin fusil. Es nuestra responsabilidad usar esa armadura, ¿sí? Si no usamos la palabra de Dios, ¿sí? Como hace 8 días les expliqué, los tesalonicenses recibieron las palabras de Pablo como palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ver la Biblia como la palabra de Dios, ¿sí? Como nuestra autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Dios quien la escribe. Y Dios no te va a dar nunca un mal consejo. Ahora, estábamos viendo hace poco, ayer, acerca del perdón. ¿Y quién es el primer beneficiado? Cuando tú perdonas a alguien, ¿quién es el primer beneficiado? Tú mismo, porque si no, dice en Hebreos, desarrollas raíces de amargura y luego andas más amargado que un sargento mal pagado. Entonces, esas eran las consecuencias y por eso el Señor nos instruye a usar la armadura, ¿sí? Hay una cosa bien interesante, dice en el 5, por esta razón, cuando ya no pude más, cuando estaba ya dura la incertidumbre para Pablo, dice, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Esa era la preocupación de Pablo. ¿Qué está pasando con los tesalonicenses? No estuvo mucho tiempo, me vi obligado a salir de Tesalónica, había ya nuevos creyentes, ya había una iglesia fundada. ¿Qué estará pasando con ellos?
¿Existirá todavía esa iglesia? ¿No existe? ¿Se han desanimado? ¿Apostataron? ¿Qué pasó? Pablo tenía eso y necesitaba saberlo. Y cuando ya no pudo más con la incertidumbre, les digo, ve al pequeño Tim, porque no había otra manera de enterarse. Y Pablo se prefiere sacrificar, y era un buen colaborador Timoteo. Dice, prefiero prescindir de este buen colaborador, con tal de que vean ellos, los tesalonicenses, que me preocupan ellos todavía. Y callarles la bocota a sus enemigos que los abandoné. ¿Sí? Aquí estoy a través de Timoteo. ¿Sí? Pero fíjense, dice, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Miren, pareciera como que Pablo se está contradiciendo con lo que dijo en el capítulo 1, versículo 4, que dijo ahí, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Que Dios los ama y que los eligió. Y al que elige Dios pierde su salvación. Entonces, ¿qué podría aquí entonces decir Pablo? Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido. O sea, que les hubiera arrebatado su salvación, que ya... Claro, sí, este versículo no enseña, porque algunos lo usan ese versículo para decir, ¿ves? La salvación se puede perder. Pablo tenía miedo de que los tesalonicenses hubieran perdido su salvación. Pero no, Satanás sabe, él mismo sabe, que a nadie, a ningún cristiano le puede quitar su salvación. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Lo acabamos de cantar. Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ese versículo no enseña que la salvación se pueda perder. Entonces, ¿por qué Dios permite tantas pruebas en la vida de un creyente? Porque dice en Romanos 8, y lo hemos cantado, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y entonces, Dios te pone pruebas, pero ¿cuál es el propósito de las pruebas? Para fortalecer tu fe, para que aprendas a confiar más en Dios, para que aprendas a depender de Dios, ¿sí? Mira, una persona que por las mañanas se levanta, ¿sí? Y digo, y a veces me ha pasado, me olvida luego por levantar, pero que no hace ni una leve oración a Dios, pidiéndole que le guarde en ese día, que bendiga a su familia ese día. Si no lo hace, está diciendo, yo me las arreglo yo solo me las arreglo con lo que venga en el día. Y no es cierto eso. Necesitamos siempre la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces, a un creyente genuino no va a perder su salvación, ¿sí? Entonces, ¿por qué Satanás dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar? Satanás sabe que no nos puede arrebatar nuestra salvación, pero sí que lo que puede hacer, debilitar tu fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Pedro lo dice en 1 Pedro 5:8. Estén alerta. Ahora sí, que en versión Juan Carlos Lula es aguas. Está diciendo aquí Pedro. Aguas. Esa es la idea. Que te pongas abusado. Dice, estén alerta. Cuídese de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el remedio para resistir a Satanás? Resistirlo firme en la fe. Lo dice aquí en la Reina Valera, dice, al cual resistir firmes en la fe. Es tu fe lo que te va a ayudar, ¿sí? Que fortalezcas tu fe. ¿Y cuántas veces Dios te demuestra o nos demuestra su poder? ¿De cuántas no nos ha sacado el Señor? Entonces, tu salvación no la puede tocar Satanás, pero sí tu fe, debilitarla, ¿sí? Entonces, cuando eso está pasando, todos necesitamos ser alentados. Y ese fue el propósito por el que fue Timoteo, a alentar a los tesalonicenses, ¿sí? Por el riesgo que corrían de desanimarse todos, ¿sí? Entonces, esa era la preocupación de Pablo. Si Pablo dice, si a mí Satanás me estorba, me impide cosas, usa gente para atacarme, pues seguro que les está pasando lo mismo a ellos. Necesito ayudarles y mando a Timoteo, ¿sí?
Porque esa era la preocupación. ¿Cómo se estarán conduciendo los tesalonicenses ahora en su nueva fe? ¿Sí? Van a pensar, les van a hacer caso a los enemigos de que realmente nada más fui a alborotarlos, a confundirlos y ahora ya los he abandonado. Pero ¿qué creen que pasa después? ¿Qué creen? Pues good news. Buenas noticias, buenas noticias. ¿Sí? Vean el versículo 6. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo ¿qué? Good news, buenas noticias acerca de su fe y del amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Fíjense, qué bonito esto. A pesar de todo lo que estaban sufriendo los tesalonicenses, ¿sí? No estaban en un lecho de rosas, estaban pasándolas difíciles, ¿sí? Que al grado tal que Pablo pensó, se van a debilitar la fe, a Satanás los va a zarandear. Pero la buena noticia fue que no, ellos seguían firmes en su fe, más que nunca. Miren, la fe, y no me dejarán mentir, y ese es el propósito de las pruebas también. Tu fe es como, he dicho yo, como un papalote. ¿Alguna vez han volado un papalote? Sí. Cuando éramos chamaquitos, ya long time ago. Para que se eleve el papalote, necesita el viento en contra, ¿sí? Si no hay viento, no se va a elevar tu papalote, pero cuando el viento está en contra, entre más fuerte está el viento, más se eleva. Pues cuando más te está lloviendo en tu milpita, eso te va a ayudar a fortalecer tu fe. Porque Dios no te va a abandonar, pero permite esas situaciones para fortalecer tu fe, para aprendas a confiar y a depender del Señor. ¿Sí? Y entre más llueve, más se fortalece tu fe. ¿Sí? O también las palmeras, otro ejemplo que he leído. Esas palmeras borrachas de sol que hay en la playa, para que un viento la arranque, a veces hay huracanes categoría 5, y ahí siguen las palmeras. ¿Por qué? Porque fíjense cómo esto, y esto es la obra de Dios, no es la madre ni sabia naturaleza, es el sabio Dios que tenemos. Las puso en donde se sienten los trancazos duros, pero entre más fuerte sopla el viento, más extiende, más crecen sus raíces en profundidad, ¿sí? Más se arraigan, entonces se doblan, pero no se quebran, ¿entienden? Entonces, así es la fe, y por eso los tesalonicenses actuaron bien, respondieron bien ante las pruebas y las tribulaciones, porque otro dice, ay no, yo ya no quiero saber nada de esto, ya, ¿para qué me hice cristiano? No, arrivederci, ahí nos vemos, ya no quiero saber de esto. Y entonces te preguntas, ¿eso le va a ayudar? Digo, si es un verdadero creyente, sabemos que tiene el Espíritu Santo y que Dios nunca lo va a dejar. Todo lo que tiene que hacer es confiar en Él, ¿sí? Confiar en Él. Y a todos nos ha tocado confiar en el Señor, porque donde ya no hay soluciones humanas posibles, confías más en Dios. La situación que yo acabo de pasar en un hospital, ¿sí? Acrecentó mi fe, ¿sí? Porque los mismos doctores se sorprendieron. ¿Cómo se repuso tan rápido? Y ahora habla más que un perico después de que no podía ni hablar. ¿Sí? Es lo que le dije a mis amigos, que Cristo es real y nos lo demuestra. No, es que son circunstancias, ¿qué circunstancias? Esa circunstancia se llama Jesucristo, ¿sí? Entonces, Dios nos muestra cómo fortalecer nuestra fe. Y nuestra fe a veces es tan valiente, porque a veces por menos estamos preocupados, y Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino ¿qué es lo que uno debe de hacer? Orad, por nada estéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿no? Pedro lo ha dicho también, ¿sí? Que pongamos nuestras cargas en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Es cuestión de nosotros creerlo o no creerlo, ¿sí?
pero hay que creerlo. Firmes y adelantes hasta el último. No importa que me esté lloviendo en mi milpita, ¿sí? No importa que mi familia me critique o algo. Sigo firme en la fe. Y eso fue lo que pasó con los tesalonicenses, y eso le dio una enorme alegría a Pablo, saber que seguían firmes en su fe, ¿sí? Entonces, me gusta esta frase que, bueno, otra cosa adelante. Pablo dice, acaba de llegar Timoteo. ¿Qué nos indica ese acaba de llegar Timoteo? Acuérdense, ya Pablo para estas alturas ya no estaba en Atenas, ya estaba ahora en Corinto. Llega Pablo, llega Timoteo y le da la buena noticia y dice, acaba de llegar. ¿Qué quiere decir eso? Que en cuanto llegó, era tanto su gozo que escribió la carta inmediatamente. O sea, para este entonces ya Timoteo fue y regresó con buenas noticias, porque él dice, acaba de regresar Timoteo. Eso indica que inmediatamente escribió del gozo que tenía, que se le desbordaba en el corazón, escribió la carta inmediatamente. No retrasó su respuesta a los tesalonicenses, les envió luego la respuesta. Lo contrario a veces que lo que pasa en los WhatsApp, bueno, nos pasa a veces a todos, ¿no? Que alguien nos manda algo preguntándonos algo y tardamos en contestar. Y a veces me pasa a mí y bueno, a veces ando muy ocupado y bueno, excusas pues, pero no contestamos rápido. Cuando alguien te está preguntando algo, ¿no? Miren, de esos amigos míos de los que me reuní con ellos hace poco, había otro que era más bien amigo de ellos, no tanto mío, que le decían el Bucles, que tenía el pelo largo y chino. Y les pregunté, bueno, ¿y qué es el Bucles? ¿Qué saben de él? Ya dejé de escribirle. ¿Y por qué? Nunca contesta un mensaje. Siempre le estoy escribiendo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te dedicas? Y se tarda un mes para contestarme y nada más me pone, hola, ¿qué tal? Dice, vas a llegar, dejé de escribirle, ¿sí? Entonces, pero aquí el caso no era con Pablo así. Inmediatamente les respondió a los tesalonicenses, ¿sí? Porque miren, Pablo después de recibir esa buena noticia que dice, nos reavivaron, ¿sí? O sea, mientras ellos, los tesalonicenses, se mantengan firmes en su fe, Pablo va a vivir siempre, dice, reavivado, con gozo y con gratitud. Por eso, el recibir esas noticias, vean lo que hace Pablo ahora, al tercer punto. Ora y agradece a Dios. Dice, versículo 9, ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Fíjense, agradece a Dios por haber hecho el cuidado de los tesalonicenses, por haberle dado a Pablo un gozo mayúsculo. Dice, ¿cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que oraba Pablo, se sentía molto felice, como una lombrice. ¿Sí? Feliz se sentía cuando empezaba a orar, porque sabía que los tesalonicenses estaban más firmes que nunca. Ahora sí que se doblaban, pero no se quebraban, ¿sí? Cuando entramos en la presencia de Dios, 10, día y noche oramos con fervor por ustedes. ¿Se acuerdan que Pablo decía que también día y noche se la pasaba trabajando? Entonces, fíjate, qué difícil para Pablo, trabajando día y noche, ¿sí? Y orando día y noche. O sea, ¿cómo podía hacerle para estar orando día y noche, estar haciendo las carpas, ¿sí? En todo momento. Ahora, ¿qué hacía Pablo con esas carpas? Se las vendía a Marcos y ahí estaba el business. A Marcos, se me quedan viendo a Marcos el evangelista. No la captaron. Ok. Dice, de día y de noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Pero fíjense, en el griego, aquí lo ponen como una afirmación, ¿cuánto le agradecemos a Dios por usted? Pero en el griego es una pregunta. En el griego dice así, fíjense, en la Reina Valera está bien traducida al griego, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia
para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Está más apegado al griego. Pablo se pregunta, ¿cómo podría yo agradecer a Dios por este gozo tan grande que me acaba de dar? Fíjese, Pablo no le da gracias a los tesalonicenses, le da las gracias ¿a quién? A Dios, porque de él proviene todo, ¿sí? Fue a causa de los tesalonicenses, para el que está agradeciendo es a Dios, porque le permitió ese gran gozo, ¿sí? Ese informe que recibió Pablo fue como una inyección de ánimo, ¿sí? Para Pablo, le inyectó mucho ánimo y Dios le concedió ese gran gozo. Y por eso Pablo da las gracias. Pero ustedes saben que orando delante de Dios no hay límite para pedirle a Dios. Y Pablo es lo que hace. No se limitó a orar para agradecer, sino para pedir también. ¿Y qué es lo que está pidiendo? El texto lo acaba de decir, ¿sí? Pidiéndole a Dios que nos permita ¿qué? Volver a verte, volver a verte. Quería que Dios les permitiera, porque sabe que todo depende de Dios. Dios es el soberano, ¿sí? Y le está diciendo a Dios, te agradezco por este gran gozo y te pido, Señor, ya que estamos aquí en confianza, que me permitas volver a verlos. Y Pablo ya no volvió a Tesalónica, ya no pudo volver. Porque acuérdense que después del tercer viaje ya se lo llevaron preso a Roma. Entonces, pero él le pidió a Dios, ¿sí? Pero lo que llama aquí la atención dice, para completar lo que le falte en su fe, ¿sí? Y en la Reina Valera dice, completemos lo que le falte a vuestra fe. Pero ¿qué pasaba con su fe? Si ellos seguían firmes en el Señor, ¿qué pasaba con su fe? ¿Qué era lo que quería ayudar Pablo? Miren, ellos tenían tanta sed por la palabra de Dios y Pablo ya les había explicado que Cristo iba a regresar, pero les fascinaba esa doctrina, como a todos nosotros nos debe de fascinar esa idea de que Cristo va a regresar. Debe impactar nuestras vidas el saber que Cristo va a regresar, ¿sí? Pero mucha gente no cree ni en Cristo, ni cree en la Biblia, no creen en Dios. Bueno, ni siquiera creen que Cristo va a regresar, o no lo saben, ni siquiera saben que Cristo va a regresar otra vez. Esa doctrina debe de inyectar mucho ánimo. Pero hasta me voy a adelantar tantito a lo que viene, porque acuérdense que las cartas a Tesalonicenses, el tema central es el regreso de Jesucristo. Así que terminando estas cartas van a ver cuántas cosas vamos a aprender acerca del regreso de Cristo, que Cristo va a volver. Entonces, ya Pablo les había explicado lo del rapto. Más adelantito quiero explicar bien qué es el rapto y qué es el arrebatamiento, porque para muchos es lo mismo y para otros no es lo mismo, y para otros es la venida de Cristo pero en diferentes fases. Lo voy a explicar más adelante. Ahorita nada más basta que Pablo les había enseñado lo del rapto, que ellos estaban firmes en su fe esperando el rapto. ¿Explícame? Entonces, una de las cosas que Pablo les enseñó fue que nos íbamos a reunir con él. Pero resulta que algunos tesalonicenses ya se habían muerto y todavía no ocurrió el rapto. Entonces ellos tenían una duda. ¿Qué va a pasar si tú nos dices que cuando Cristo venga vamos a ser transformados y nos vamos a reunir con él en el cielo? Pero ¿qué va a pasar con los que ya murieron? ¿Se van a perder de esa reunión, de esa magna reunión en las nubes? Esa era su duda. Entonces, eso era lo que Pablo quería explicarles, ¿sí? Y en vía de mientras les manda a decir, ¿qué va a pasar con los muertos? Ahora en el capítulo 4, lo vamos a ver, cómo contesta Pablo a esa duda que tenían. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya se han muerto, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero entonces, eso era lo que le preocupaba a Pablo, que necesitaba fortalecer su fe y la palabra de Dios. O sea, no basta con ¿cómo te diré? Que vaya alguien y te dé palabras de ánimo. Es importante porque cuando una persona recibe ánimo, también recibe fortaleza. Pero también la palabra, se necesita conocer la palabra. Entonces Pablo por eso les dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, que los que duermen es los que se refiere a los que han muerto, ¿sí? Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice, porque ya que creemos que Cristo murió y resucitó, ¿sí? Así, bueno, ya me estoy metiendo al capítulo 4, pero nada más los voy a dejar picaditos, pues. Entonces,
La fe debe de madurar, ¿sí? Debe de madurar. Versículo 11 dice, que Dios nuestro Padre, aquí hay algo interesante, a ver si lo detectan, que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes, ¿sí? Déjenme decirles que en la Reina Valera, en lugar de decir nos lleven, dice nos dirija. Tú traes Reina Valera, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo dice? 11. Dirija. Ahí está la detectaron que hay un sujeto, un sustantivo plural, o sea, está Dios el Padre y Jesucristo, ¿sí? Pablo los está poniendo a la par. Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y quiere decir esto, que son iguales, tan amoroso el Padre como el Hijo, tan todopoderoso el Padre como el Hijo, tan todo omnisciente el Padre como el Hijo, ¿sí? Pero el verbo está en singular. No, el verbo, dirija. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesús dirija. O sea, ahí está hablando de la unicidad de Cristo y el Padre, que es lo mismo. Por eso, aquí si decimos el sustantivo está en plural, ¿sí? El verbo tiene que ir en plural. Algo así como pasó en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero es Bereshit, bara, Elohim. O sea, el sustantivo está en plural, el verbo está en plural y el sustantivo en singular, Elohim. Pero está hablando, pues eso apoya a la Trinidad, porque dice, es como si dijeras en español, ellos creó en el principio, ellos creó, pues lo lógico es que ellos crearon. Si está aquí en plural, debe estar en singular, en plural también. Pero aquí hay, el sustantivo está en singular y el verbo está en plural. No, al revés volteado, sí. El verbo es el que está en singular. Bueno, aquí está diciendo dirija, o sea, lo que está poniendo que, bueno, ya tanta gramática no. Vamos a decir que lo que está diciendo Pablo es que Jesús y el Padre están en el mismo nivel. O sea, no es uno más que el otro, ¿sí? Pero fíjense cómo Pablo les está diciendo, Señor, estoy consciente de que su crecimiento no depende de que yo pueda ir o no pueda ir, porque tú eres capaz de hacerlos crecer, aunque yo ya no pueda ir, ¿sí? O sea, que ellos maduren en su fe no depende de que Pablo pueda llevar a cabo ese viaje, porque les dice, ahorita les va a decir en el 12, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen. Eso es lo que Dios es capaz de hacer, vaya o no vaya Pablo, que Dios es capaz de hacer que su amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. O sea, quiere que el Señor haga crecer, no está diciendo Pablo, yo les voy a hacer que crezca su amor por nosotros. No, es Dios el que va a hacer que su amor crezca entre ellos mismos. Pero nada más entre ellos mismos, dice el texto. ¿Cómo dice? El amor que tienen unos por otros y ¿por quién más tenían que tener amor? Por toda la gente. O sea, no podemos ser de que yo nada más me junto con puros cristianos, nada más trato bien a los cristianos. Oye, la iglesia y hermano y etcétera. Pero a mi vecino que me cae gordo ni quiero saludarlo. No, dice trata bien a todos, trata bien a todos. ¿Cómo dice Gálatas? No nos cansemos pues de hacer el bien, ¿sí? Y mayormente a los de la familia. Pero dice no nos cansemos de hacer el bien a todos, ¿sí? Mayormente a los de la familia de la fe. Pero la Biblia nos manda... Y lo va a decir Pablo más adelantito, dice que debemos tener buen testimonio con los de afuera, o sea, con los incrédulos. ¿Cómo nos ve un incrédulo? No, ustedes tienen el mal concepto porque uno se vuelve que no les quiere saludar. No, sean creyentes o no sean creyentes, debemos tratar bien a todos, debemos tratar bien. Así sean verdaderos higaditos, que resulta difícil tratarlos bien. Digo, siendo comerciante, llegan muchos clientes que son verdaderos higaditos.
que la carne dice, uy, tuércele el cuello, pero tienes que tratarlo bien. Pues apenas ayer, pues sábado, sí, hice la fotocopia de unas escrituras, ¿no? Un trabajo complejo, además. Y ya llega la señora y la copia de oficio es a 1.50, ya me estoy promocionando. Y la carta a peso, ok. Y digo, fueron 170 y tantas copias, son 200. ¿Qué? ¿Por qué tan caro? No, es que en mi trabajo me las dan más baratas. Imagínate qué sentí. Tuve que recordar que soy cristiano. Y digo, ¿qué cuando le manda? Porque a mí no me las dejó, se las dejó a mi hijo. Digo, cuando dejó el trabajo, ¿no preguntó usted el precio? Y no se lo dijeron tampoco. No, pero es que pues yo pensé que era más barato porque en mi trabajo es más barato. No, pues sí, pues se debió haber preguntado primero cuánto costaba. Pero yo hablando con una tranquilidad en la cara, está bien, ya cóbrese, que no sé qué. Pero, me dio el hígado 3 vueltas, ¿sí? Pero tiene uno que comportar, y no es la primera vez, o sea, tú dices, están poniendo, Satanás manda a estas gentes para probar a ver si es cierto que estamos desarrollando la paciencia, ¿sí? Difícilmente pierdo los estribos yo, difícilmente. No digo que nunca, pero difícilmente. Mejor mis hijos son más alebrestados que yo, siempre poniendo la calma. Bueno, dice, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como se sobreabunda vuestro amor por ustedes. Así como yo los quiero a ustedes, cada día más y más, ustedes deben de quererse más unos a otros y querer a toda la gente también. 13. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo, al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Bueno, ahorita ya vamos a tener tiempo de explicar bien esto, pero lo que está diciendo aquí Pablo, que si ellos están creciendo en santidad, ¿qué pasa cuando una persona está creciendo en santidad? O sea, al decir santidad me estoy refiriendo que cada vez es más semejante a Jesucristo y cada vez es menos propenso a como era Él. ¿Cómo explicar esto? El proceso de la santificación es que Armandito se parezca cada vez más a Cristo y menos a Armandito. ¿Me entiendes? Esa es la santificación. Ir progresando en la santidad para que algún día podamos estar irreprensibles delante de Dios. Ahora, esa palabra irreprensible, mientras vivamos aquí en la tierra, es que muchos piensan que irreprensible es sin pecado. Y no es cierto, no acabamos de leer los proverbios que ¿quién puede ser sin pecado? Nadie, todos pecamos, ¿sí? Pero irreprensible se refiere a que, ¿cómo lo diré en términos coloquiales que sé? Sí, no perfectos, pero perfectibles, pero que no tienes cola que te pisen. Eso, esa diríamos es la traducción. No, es que no hay nada oculto detrás de ti. Miren, como el caso de Steve Lawson, ¿lo supieron? Híjole, se perdieron de un caso. Él era un anciano en una iglesia en Texas, y andaba mucho con MacArthur, daban conferencias, ahí búscanlo en YouTube, muchas. Un buen elemento así. Pero ¿qué creen? Y era anciano, era pastor, pero tenía cola que le pisen, ¿sí? Y bueno, no lo voy a decir aquí, búsquenlo ahí en internet, en YouTube, lo de Steve Lawson. Pero eso significa no ser. O sea, ser irreprensible quiere decir que nadie te sabe algo que te lo puede demostrar. O sea, no es que no hablen mal de ti. Siempre van a hablar mal de uno, pero que te lo demuestren, eso es lo que es irreprensible, que no te lo puedan demostrar, ¿sí? Dicen, tú eres esto, demuéstramelo. Eso le decían a Pablo, hablaban mal de Pablo, pero ¿qué le pudieron probar? Nada. Entonces, lo que está pidiendo Pablo es que los tesalonicenses lleguen a ese grado de ser irreprensibles, pero lo dice delante de Dios cuando el Señor Jesucristo venga con todos sus santos. ¿De qué estará hablando aquí? ¿Se dan cuenta que en cada capítulo Pablo termina con el regreso de Cristo, hablando del regreso de Cristo?
Y ya en el capítulo 4 va a ir más de lleno. Pero aquí está diciendo que seamos irreprensibles cuando el Señor Jesús venga con todos sus santos. Entonces, ¿cuándo va a venir Jesús con todos sus santos? Bueno, ahí es donde hay los debates. Y lo vamos a... No. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sí? Dice, voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré por ustedes. ¿Sí? Ahí está el primer anuncio de que Cristo va a venir. Luego con todos los pasajes que da Pablo de que nos vamos a reunir en el aire y todo. Pero dice, si está hablando del rapto aquí, que yo sí lo creo, es que viene con todos sus santos. Pero ¿quiénes son todos sus santos? No son los santos ángeles porque el contexto no tiene nada que ver aquí con ángeles. Todos los que han muerto en Cristo. Entonces, si Jesús viene, y Pablo lo va a decir en el capítulo siguiente, que Dios va a hacer que venga Cristo en el aire, a donde va a ser la reunión, con todos sus santos. Entonces, ¿qué te indica eso? Que ¿dónde están los que han muerto en Cristo? Están con Jesús. Sus almas están con Jesús ya. Y vienen con Jesús a reunirse con los que van a ser transformados, que van a ser arrebatados. Pero los que viven con Jesús, ahí es su puro espíritu, su alma. ¿Y dónde está el cuerpo? Y de ahí van a salir cuerpos glorificados. Miren, es emocionante volver a ver a nuestros seres queridos que sabemos que murieron siendo creyentes. Pero más emocionante debe de ser al ver a Jesús. Nadie dice que no va a ser emocionante ver a tus familiares, amigos, hermanos que están con el Señor Jesús. Volver a verlos va a ser padrísimo. Pero ver a Jesús, wow, solo quiero mirarte cara a cara. O sea, va a ser algo tan emocionante, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante qué es el arrebatamiento, qué es la tribulación. A veces traigo hasta mis esquemitas, ¿sí? ¿Qué es el milenio? ¿Qué es bueno, antes del milenio es el regreso, porque miren, rápidamente, cuando ocurre el rapto, ¿sí? ¿Todo el mundo lo va a ver? Es secreto, pues, o sea, nada más vamos a desaparecer y en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando Jesús venga, después de los 7 años de tribulación, viene físicamente y dice, y todo ojo le verá. Los que lo traspasaron lo van a ver, ¿sí? Y eso es después de la tribulación y antes del milenio. Después vienen los 1000 años del reinado de Cristo. Y luego viene otro juicio que se llama el gran juicio del trono blanco, donde va a haber otra resurrección. Los incrédulos, los que murieron sin Cristo van a resucitar después de los 1000 años, pero van a tener su cuerpo, pero ¿para hacer qué? Arrojados al lago de fuego. O sea, es algo wow, escalofriante eso, lo del lago de fuego. Y es increíble que Jesús enseñó más acerca del infierno que del mismo cielo. ¿Quiénes van a ir ahí? Ya está ahí Satanás, el anticristo, el falso profeta. Y ahora van todos los que rechazaron a Cristo como su Salvador. Y miren, y cuando veamos la segunda carta, había otro pasaje bien interesante que dice que ¿quiénes se van a salvar en la tribulación? Explica ahí quiénes son los que se van a salvar. Se va a ir toda la iglesia, ¿sí? Se va a ir. Queda puro inconverso, pero después de esos inconversos va a haber gente salva entre ellos mismos. ¿Por la predicación de quién? Si ya no va a haber cristianos aquí. Exactamente, por los 144,000 judíos esparcidos por el mundo que van a estar evangelizando. Pero ¿a quiénes van a evangelizar? Pablo dice algo bien interesante. Los que entraron a la tribulación sin aceptar a Cristo, ni siquiera van a oír el evangelio ya. Va a ser el evangelio dado a conocer a aquellos, lo dice en la Biblia, aquellos que no lo han escuchado. Nadie va a poder decir que es que yo no escuché, ¿sí? Yo nunca oí ese evangelio. Pero ¿qué dice acerca de los que ya lo han escuchado y no lo creyeron? Dice, Dios les manda un espíritu de mentira para que sigan creyendo las mentiras del anticristo. ¿Pero para qué? Para que se condenen, dice Pablo, para que se condenen porque tuvieron la oportunidad de conocer la verdad y la rechazaron. ¿Sí? Entonces, Dios mismo envía un espíritu de mentira
para que crean como vimos el viernes en Isaías con Sennacherib, le mandó un espíritu de rumor. Dice, yo le voy a hacer a que va a escuchar un rumor y se la va a creer. Yo lo voy a hacer, dice Dios. Y así es como voy a salvar al pueblo de Israel. Bueno, me apasiona a veces a mí estos temas. Van a ver qué padre esto porque Pablo dice, no quiero que ignoren. Ahí lo dicen, ¿sí? No quiero que ignoren. Entonces Dios nos manda que no seamos ignorantes en cuanto a las cosas del regreso de Cristo, porque es una doctrina que nos debe de motivar a nosotros, ¿sí? Más allá del sol, yo tengo una casa más allá del sol, ¿no? Cantan, pues todo eso va a ser padrísimo. Bueno, la cosa es que, ¿qué les pasaba a los que estaban pasando pruebas muy duras? La pregunta, ¿cómo podemos aterrizar esto hacia nosotros? ¿Cómo reacciono yo cuando te está lloviendo en tu milpita? Que ya no sientes lo duro, sino lo tupido, ¿sí? Ya no voy a ir a la iglesia porque estoy bien desanimado. Y eso es lo peor que puedes hacer. Si estás desanimado, con más razón ven. Aunque tengas que ver esta cara fea, ni modo, te va a animar, te va a animar. El estar con los hermanos, todos se van animados, ¿sí? Pero, ¿cómo reaccionamos, sí? Ya nada más nos está yendo mal y ya no quiero ir a la iglesia. Ay, dile que no estoy, que no sé qué. Eso es lo peor que puede uno hacer. Necesita uno fortalecerse en su fe. Si estás pasando pruebas, pues la Biblia dice, mira, no es novedad eso, no eres el único, todos estamos pasando pruebas, ¿sí? Ve a la iglesia, congrégate. Un hermano que quizá ya pasó por esa prueba te puede decir, mira, a mí me pasó y yo hice así, etcétera, ¿sí? Pero si te aíslas, es como si tienes una fogata con muchos palitos todos ahí y quitas un palito y lo pones aparte, ¿qué va a pasar con él? Se va a apagar. Pues eso pasa con un cristiano. Entonces Pablo lo que está diciendo, nuestra responsabilidad es alentarnos unos a otros, ¿sí? Si alguien anda de capa caída, Pablo lo dice, compartan sus cargas, ¿sí? Esas cargas que son pesadas para estarlas llevando uno solo. O sea, no todas tus cargas. Dice, hay unos en Gálatas, ¿se acuerdan? A veces hay cargas que cada quien tiene que cargar su propia carga, pero hay cargas pesadas que solamente el compartirlas, si hay una losa de 100 kilos y la quieres cargar tú solo, pesa un diablero. Pero si entre dos la cargan, ya pesa menos. Y si la cargan entre 4, ya pesa menos. Así son las cosas, ¿sí? No sé si conocieron una vez a un misionero que se llamaba Oscar López, que vino al Camino de la Promesa una vez. Un maestro que era profesor en Dallas, Texas, en el Seminario Teológico de Dallas. Fue un orgullo tenerlo ahí. Yo ni sabía en ese entonces quién era, pero fue un orgullo. Era un erudito de una enciclopedia andando. Pero ahora bien sencillo, él era guatemalteco, creo. Bien sencillo. Y él me dijo una vez, mira Juan Carlos, si en tu vida no hay pruebas, no hay adversidades, pregúntate si realmente estás sirviendo a Dios. Porque todo el que quiere vivir piadosamente lo dice, todo aquel que quiere agradar a Dios, le va como en feria, Y bueno, eso nunca se me va a olvidar Y pruebas ahorita tenemos que dices, ay, yo me voy para Mérida mejor. Si reaccionamos mal ante las adversidades, cuando te está lloviendo en tu milpa y reaccionas mal, ¿sí? El único que va a sacar ventaja es Satanás. Si ya no quieres venir a la iglesia porque te sientes deprimido, ¿sí? ¿Quién es el que se va a beneficiar? Satanás, porque va a robarte tu fe, ¿sí? Si eres creyente genuino, no te puede robar tu salvación, pero tu fe. Y lo malo es que cuando una persona, Pablo dice, estén inclinados a la santidad. Un corazón inclinado a la santidad es menos propenso que a la vida pecaminosa. ¿Sí me explico? Y un corazón alejado es más propenso a caer en el pecado. Y si empiezas a caer en pecado y no resuelves el pecado, no tratas con el pecado, se hace una bola de nieve. Y al rato ya es algo que ya no soportas más. Y todo por haber reaccionado mal. Es decir, no confiar y mantenerte firme en nuestra fe, ¿sí? ¿Cuántos no abandonan las iglesias? Porque ya no pueden más. Porque tienen muchos problemas ya, ¿sí? Y a veces al contrario, entre más problemas más... Miren, otros por ejemplo,
La parábola del sembrador, ¿qué dice? El sembrador salió a tirar semilla por todo el campo, etc. Unas crecieron porque cayeron en terreno fértil. Bueno, la palabra de Dios que aquí es comparar con la semilla, caen en terrenos fértiles, en corazones fértiles, y da fruto. Hay otras que caen, dice, en el cemento. Ahí no hay, son esos que ni fuman, ni por acá les entra y por acá les sale. Nada, nada. Pero dice, hay otros que caen en pedregales, ¿no? Entre piedras y tierrita ahí. Pero dice, esos por un momento creen, pero después, cuando los empiezan a abrumar las presiones, abandonan. Entonces, doy gracias a Dios por nosotros, porque a todos nos han llovido problemas que para dar y regalar, pero nos mantenemos firmes. A veces pasa por tu mente, ya no voy a ir, ya voy a salirme, etc. Pero algo, el Espíritu Santo te vuelve a animar, te vuelve a levantar. Y ahí se cumple eso de, me doblo, pero no me caigo, decía Pedro Armendáriz, ¿no? Entonces, el apóstol Juan dice, ¿qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe, ¿sí? Recuerden, mis hermanos, algo que vamos a cantar ahorita, que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. La victoria está asegurada. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque en momentos de atribulación, de apuros, de conflictos, Señor, tu palabra siempre nos vuelve a animar, Señor. Tu Santo Espíritu nos levanta, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho de esta iglesia, Señor. Que aunque seamos pocos, Señor, somos fieles, Señor. Tenemos una gran responsabilidad. Así como yo tengo la responsabilidad en la semana de preparar mi mensaje, esa es mi responsabilidad, y de estar aquí el domingo, también la responsabilidad de mis hermanos es estar aquí también el domingo, porque es la única manera que tenemos para mostrar amor unos por otros, Señor. Te doy las gracias por todo esto, Señor, y gracias por tu santa palabra que siempre nos levanta en momentos de apremio, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí presente, Señor. Guárdanos, Señor. Fortalécenos en nuestras pruebas. Que nunca decaiga el ánimo, Señor. Que entre más nos esté lloviendo, Señor, más nos afianzamos a ti. Más nos agarramos a tus pies, Señor. Y te pedimos, no nos sueltes, Señor. Que el Señor, que tú nunca nos sueltas, Señor. Somos nosotros los que nos soltamos a veces. Te pido, Padre, porque podamos ser fortalecidos en nuestra fe con este texto importantísimo, Señor, y que pronto aprendamos más acerca de tu regreso, Señor, porque todo aquel que te espera, dice tu palabra, así mismo se va purificando. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Seguimos con otra alabanza, hermanos.
soy más que vencedor. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración por la ofrenda. Inclinamos nuestro rostro y Señor Padre Santo, a ti te damos las gracias, Señor, porque eres el proveedor de todo, Padre bendito, que nos das, Padre bendito, día a día, Señor Padre Santo. En esta mañana quiero pedirte por las ofrendas, Señor mío, que todo sea para la gloria y honra tuya, Señor Padre. Vendemos que para la gloria y honra tuya, Señor Padre Santo, y que podamos dar con gusto y con alegría, Señor mío. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Seguimos con otro canto. Que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente segará. Y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ver cuál es el propósito también, el propósito de Dios que coincida con esa oración. Y viene otra vez, ¿no? La verdad más grandiosa que tiene la Biblia. El Señor viene otra vez. ¿Y por quién viene? Por nosotros. Amén.
puedes pasar, hermanita? Una oración, por favor, para despedirnos. Gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Dios Padre Todopoderoso, muchas gracias te damos por volvernos a reunir en este lugar, Señor, para escuchar de tu palabra. Gracias te damos por las alabanzas, Señor, y por permitirnos participar en este día. Te pedimos, Señor, que durante la semana, Señor, tú proveas de todo lo necesario para nuestra manutención. El trabajo, Señor, danos protección en transporte o donde quiera que andemos, Señor, en carretera, en caminos, en la ciudad. Y permítenos seguir dando testimonio ante las personas que no te conocen, Señor. Danos esa sabiduría para poder hablar de tu palabra, transmitirles el Evangelio, Señor, que sepan que tienen la oportunidad de salvar su alma, Señor, de arrepentirse, Señor, y de conocerte a ti y conocer a tu Hijo Jesucristo. Esto te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.